Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a esta actividad organizada por CIEPE, en la que tenemos el honor de inaugurar oficialmente el ciclo de charlas como Fundación sin fines de lucro. Ya se constituyó bajo la legislación chilena el CIEPE como una organización sin fines de lucro. Este es un paso muy importante para nosotros y queremos agradecer la presencia en este espacio que busca fortalecer y fomentar el diálogo académico, crítico y constructivo. Esta charla interna es una instancia especial pensada para profundizar en temas fundamentales que articulan nuestras áreas de interés. Antes que comenzar, quisiera invitar a Nicolás Fuente Valdebenito, nuestro director ejecutivo, que nos entregará unas palabras de saludo en este hito institucional. Nicolás, adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Como ya se ha dicho, es una gran alegría también comenzar este ciclo de charlas en el Centro Interdisciplinario en Ética Política y Economía, porque como saben, desde el martes pasado ya somos una fundación sin fines de lucro según la legislación chilena. Por lo tanto, es una gran alegría poder encontrarnos después de este granito y también porque tenemos la oportunidad hoy de estar con el doctor Gabriel Zanotti, quien nos acompaña en la conferencia hoy titulada Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado. El profesor Zanotti es una voz reconocida en el pensamiento filosófico y económico latinoamericano y su reflexión representa justamente ese cruce fecundo entre convicciones filosóficas profundas y análisis riguroso de la realidad económica que queremos cultivar en Siete. También desde hace un tiempo atrás yo también lo he seguido. Tengo siempre dos de sus libros actualmente que me han parecido muy interesantes y una gran alegría también ahora poder escucharlo en vivo y en directo en esta formación para todos los integrantes de CIEP. Así que agradecerle también a Christopher, que hoy va a moderar este espacio, pero también a todas las personas que hoy están presentes para esta conferencia que nos va a dar el profesor Zanotti. Muchas gracias. Bueno, Bien, Nicolás, muchas gracias. Vamos a convertir un poquito algunos antecedentes de nuestro cordial invitado. El doctor Gabriel Zanotti es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, es profesor actualmente de la Universidad de SEMA, visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Además, se desemplea como asesor académico en el Instituto de Acton de Argentina. Su vasta trayectoria académica y editorial es ampliamente reconocida en el ámbito filosófico, económico y epistemológico. Ha publicado obras fundamentales como Economía de Mercado, Doctrina Social de la Iglesia, Antropología Cristiana y Economía de Mercado, El método de la economía política, entre muchos otros títulos que abordan desde la epistemología de la economía hasta la hermenéutica realista. Además, el doctor Zanotti ha dictado cursos en seminarios y de diversas universidades, tanto en Argentina como en el exterior, y ha participado activamente en congresos internacionales. Sin duda, es un gran privilegio poder escucharlo hoy. Doctor Zanotti tiene la palabra. bien. Buenas tardes a todos. Muy agradecido de poder estar con ustedes y voy a hacer una pequeña exposición, espero lo más sintética posible para que haya lugar a la mayor parte de preguntas eh, posibles. Así que, muy bien, sin mayores trámites comenzamos. Voy a compartir pantalla. Y aquí estamos, ¿eh? Se está viendo bien, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿Sí? perfecto. Bien, bien, perfecto. Eh, Bien, entonces, primero vamos a definir un poco de qué estamos hablando para que no haya confusiones, ¿no? Cuando decimos antropología filosófica o antropología cristiana, en realidad nos referimos más bien a una concepción del ser humano derivada de una antropología teológica, ¿no? Una antropología teológica basada en el catolicismo. Y a su vez, por Escuela Austríaca de Economía, nos referimos a esa tradición de pensamiento que tiene que ver con autores como Karl Menger, von Baber, Mises, Hayek, Rothbard, Israel Kirzner, Lachmann. Nos referimos a esa tradición de pensamiento. Y es nuestra intención ver cómo podemos compatibilizar ambas cosas, pero, esperen un poquito, pero cuidado, no es nuestra intención mezclar los ámbitos indebidamente, ¿no? No estamos diciendo que la escuela austríaca se deduzca
de la antropología cristiana. Eso sería violentar la justa autonomía de lo temporal. Lo que estamos diciendo es que la Escuela Austríaca de Economía no contradice a la antropología cristiana, que ambas no son contradictorias, esa es la clave de la exposición. Y para hacerlo hay que dar a ambos ámbitos, tanto a la antropología cristiana como a la Escuela Austríaca de Economía, los fundamentos filosóficos adecuados, mucho más en el caso de la Escuela Austríaca de Economía, cuyos economistas no son filósofos cristianos. ¿Está? Entonces, por eso tenemos que hacer una serie de aclaraciones importantes. Ante todo, una síntesis de cuáles son los elementos fundamentales de la antropología teológica que estamos manejando. Estamos hablando del ser humano como imagen de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual implica entonces que el ser humano tiene participadamente lo que en Dios es esencialmente, a saber, inteligencia y voluntad, y la condición de persona. ¿Está? Por eso hablamos de inteligencia y voluntad participadas, ¿no? Estamos afirmando también que la persona humana tiene como fin último a Dios, porque la inteligencia y la voluntad encuentran su culmen, ¿no? La inteligencia en el ser en tanto ser y la voluntad en el bien en tanto bien, ¿no? Esto no implica que la naturaleza humana por sus propias fuerzas pueda llegar a Dios, eso es contrario a la teología católica, pero sí implica que Dios es lo único que puede colmar absolutamente las potencias específicamente humanas. Por supuesto, este es un dato teológico por la gracia de Dios, ¿no? Eh, pero es importante este tema de que Dios es el fin último del hombre, es básico de la antropología cristiana. Y esto que estamos diciendo, por supuesto, tiene mucho que ver con el pecado original. La antropología cristiana tiene un antes y un después del pecado original. El ser humano antes del pecado original tenía los dones preternaturales que le permitían, ¿no? Un gozo de la amistad con Dios que iba más allá de lo que su naturaleza misma puede dar, ¿no? Pero vamos a ver que gran parte de la antropología cristiana a la que nos estamos refiriendo, y especialmente para el diálogo con la economía, tiene que ver con la naturaleza humana caída después del pecado original, ¿no? En realidad ya sabemos todos que no hay un estado de naturaleza pura, sino que hubo un estado de naturaleza elevada antes del pecado original, un estado de naturaleza caída y un estado de naturaleza redimida, ¿no? Por la acción salvífica y redentora de Cristo. También es importante afirmar que estamos hablando de un ser humano como copersonal, ¿no? O sea que al ser humano le es esencial la intersubjetividad, el estar con el otro. Y por supuesto, este estar con el otro es una de las cuestiones que ha quedado fundamentalmente herida, ¿no? Después del pecado original. Y también este ser humano del que estamos hablando, que tiene inteligencia, voluntad participadas, no es un espíritu como los ángeles, es la forma sustancial de un cuerpo, ¿no? O sea que la corporeidad es esencial a la naturaleza humana y esto también ha quedado herido, ¿no? Después del pecado original, pero sigue siendo algo absolutamente esencial, ¿no? Es más, esta corporeidad es el medio de comunicación fundamental para el encuentro con el otro, ¿no? Eh, Así que bueno, como ven, perdonen si lo he tenido que decir rápido, por algo estamos dejando lugar para las preguntas, pero estas son las características principales de la antropología cristiana teológica a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Se supone que todo esto es lo que vamos a establecer como no contradictorio con la Escuela Austríaca de Economía. Y un punto fundamental es el tema de la escasez, ¿no? Es el punto que ya comienza a conectar ambas cosas, ¿no?
Conjeturamos, tenemos solamente hipótesis de que el ser humano en el estado de justicia original, o sea, antes del pecado original, no padecía la escasez. El ser humano estaba en esa situación de justicia original para trabajar, pero sabemos que era un trabajo lúdico, era un trabajo que no se padecía con el sudor de la frente y no tenemos datos teológicos acerca de la relación entre trabajo y escasez. Pero por el pecado original el ser humano es arrojado al mundo, ¿no? Y ahí la palabra mundo, ¿no? O sea, se pierde la armonía de los dones preternaturales, el ser humano es arrojado al mundo. Y ahí la palabra mundo puede tener diversos significados. Puede llegar a significar que hemos sido arrojados al mundo de nuestro pecado, ¿no? Pero también mundo puede hacer referencia a la naturaleza física, una naturaleza física de la cual podemos conjeturar, hacer la hipótesis que estábamos como protegidos antes del pecado original, eh, pero ahora no. Eh, y esa naturaleza física es una naturaleza física que es radicalmente insuficiente para los aspectos esencialmente culturales de la naturaleza humana, y a eso llamamos escasez, ¿no? Ya vamos a ver esta cuestión, pero llamamos a escasez desde el punto de vista filosófico, a esa insuficiencia radical de la naturaleza humana para lo que es, perdón, de la naturaleza física para lo que es propiamente humano, como lo ritual, lo simbólico, todo lo cultural, desde el arco y la flecha hasta las computadoras, son aspectos donde el ser humano transforma la naturaleza física, pero esos artefactos no están dados, sino que tienen que ser producidos. Y por lo tanto se podría decir que esa escasez que viene luego del pecado original, no es fruto del pecado original en cuanto a que la naturaleza física creada por Dios es esencialmente buena. Es esa naturaleza física creada por Dios esencialmente buena la que es radicalmente insuficiente a el aspecto, bueno, mejor dicho, a lo que es propiamente humano, ¿no? Y en este sentido, yo jamás acostumbro a citar a Santo Tomás de Aquino como economista, contrariamente a otros colegas, y en este caso no es que esté haciendo una excepción, pero se podría decir que este párrafo es un párrafo donde Santo Tomás de Aquino de alguna manera vislumbra todo esto que acabo de decir, ¿no? Cuando dice que la naturaleza, fíjense, se refiere a la naturaleza física, en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente, este, por el cual se tiene que procurar las cosas necesarias para la vida, como el alimento, el vestido y otras cosas semejantes. Alimento y vestido que, como acabo de decir, están esencialmente unidos a aspectos culturales, rituales y simbólicos, ¿no? Y ahí, fíjense, incluso hay un esbozo de la división del trabajo, ¿no? Porque Santo Tomás dice, para obrar todas las cuales no basta un solo hombre, bueno, es una traducción muy literal, ¿no? Pues, por lo cual ha sido naturalmente dispuesto que el hombre viva en sociedad, ¿no? Este es un famoso párrafo del capítulo 3 de su famosa Suma contra Gentiles, que es uno de mis textos favoritos de Santo Tomás, ¿no? Eh, entonces, así las cosas, una vez que hemos analizado este tema de la escasez, lo he dicho rápido, pero es sumamente importante lo que acabo de decir, también entonces podríamos analizar el tema de la racionalidad como el punto básico siguiente de una antropología cristiana en armonía con una economía de mercado. Y lo primero que tenemos que decir es que el intelecto humano en principio no es igual a cálculo, no se contradice con el cálculo, pero el intelecto no se reduce a cálculo matemático, ¿no? Sino que el intelecto esencialmente es la comprensión de la naturaleza de las cosas y la autoconciencia y la conciencia de la existencia del otro, intersubjetividad. Eh, el intelecto humano en ese sentido también es siempre limitado en relación a Dios. O sea, antes del pecado original, el intelecto humano era limitado, lo que pasa es que estaba donado de dones preternaturales que lo protegían de una radical ignorancia. Pero luego del pecado original,
hemos sido arrojados al mundo y por lo tanto arrojados también a una ignorancia cuasi infinita. Por lo tanto, el intelecto humano es infinitamente más limitado después del pecado original. Eh, pero precisamente lo que el ser humano mantiene de su intelecto no es esencialmente la capacidad de cálculo, sino la creatividad, porque todas las mitologías y todos los símbolos culturales son creatividades humanas falibles, pero creatividades de la inteligencia humana para compensar esa radical ignorancia. En última instancia, nuestra capacidad de elaborar mitos, filosofías y ciencia son intentos con los cuales el ser humano intenta compensar, salir de la ignorancia, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque si hay algo que es fundamental para la economía de mercado en particular, es la creatividad empresarial. Y la creatividad empresarial es una participación en esa característica esencial que es la creatividad de la inteligencia humana. Incluso hay una analogía muy profunda en cuanto a nuestra capacidad de crear conjeturas en el ámbito científico y nuestra capacidad de crear conjeturas en el ámbito empresarial. Así que esto es una cosa muy, muy importante. La racionalidad humana no se reduce a cálculo, la racionalidad humana es esencialmente comprensión de la naturaleza de las cosas, comprensión, autocomprensión de la naturaleza humana, autoconciencia, comprensión de la naturaleza del otro y creatividad. Falible, pero creatividad al fin, ¿no? Por supuesto, en los temas filosóficos y teológicos, por algo Santo Tomás dijo que en esos temas muy pocos seres humanos pueden llegar a la verdad después de mucho tiempo y con mezcla de error, y por eso se hace necesaria la revelación, ¿no? Para evitar el error en esas cuestiones tan esenciales al, a nuestra necesidad de salvación, a nuestra necesidad de redención. Y ahora también tenemos que introducirnos en otro tema muy, muy delicado, que es, y muy básico para entender lo que se llama economía de mercado, que es el tema de los fenómenos complejos, ¿no? En el orden físico, esto ya lo sabemos, pero no nos damos cuenta. Todos tenemos una noción intuitiva de lo que significa la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang como teorías que intentan explicar por qué el universo físico no es una mera masa de átomos determinados, sino que hay una cierta tendencia al orden, ¿no? Y a vencer la entropía. Eh, en el orden humano, es esto lo cual Friedrich Hayek llamó el orden espontáneo. O sea que hay un fenómeno similar en el orden social a los fenómenos complejos de la naturaleza física, que es la tendencia a la coordinación de conocimiento disperso, pero bajo ciertas condiciones: los precios libres, la libertad de entrada al mercado y al aprendizaje, ¿no? Pero nuevamente, no estamos presuponiendo una naturaleza humana perfecta para esto, sino que estamos presuponiendo una naturaleza humana falible, que tiene creatividad falible para compensar la ignorancia, y esta racionalidad es aquella de la que hablaba la escuela escocesa de Adam Smith, Ferguson y Hume, y que toma Hayek, ¿no? como base antropológica para hablar del orden espontáneo. O sea, no estamos hablando de un ser humano perfecto, sino que estamos hablando de un ser humano falible que tiene conocimiento disperso, pero puede haber una tendencia a la coordinación de ese conocimiento por medio de la tendencia al aprendizaje, que implica la capacidad empresarial, los precios libres y la libertad de entrada al mercado, ¿no? Pero esto a su vez tiene que ver con este esquema. Fíjense, esto a mí me gusta llamarlo el triángulo atomista, ¿no? En el orden físico, Dios es el autor de la naturaleza y la naturaleza es la causa de los efectos, ¿no? O sea, en Santo Tomás evitamos hablar de un voluntarismo. En Santo Tomás no decimos que un mono se trepa a los árboles simplemente porque Dios quiere, sino porque Dios ha creado una naturaleza tal que ese es el efecto, ¿no? O sea, las características propias
de los entes en la naturaleza física tiene que ver con la naturaleza creada por Dios. O sea, no hay voluntarismo, sino que hay una sana concepción de orden, de racionalidad, ¿no? En el tema humano ustedes saben que esto es fundamental para evitar el voluntarismo en temas morales, ¿no? O sea, no es que si Dios quisiera asesinar estaría bien, sino que asesinar está mal porque es contrario a la naturaleza humana. Bueno, este mismo triángulo en el tema, en el tema social se da de este modo, ¿no? O sea, esta naturaleza humana creada por Dios, ¿no? Antes del pecado original tenía ciertas características, pero después del pecado original, esta naturaleza humana creada por Dios sigue teniendo esta capacidad de creatividad y el efecto solamente puede ser una coordinación de conocimiento disperso bajo determinadas condiciones, ¿no? Que han tenido una larga evolución, ¿no? En la historia de Occidente, que es finalmente la evolución de las condiciones de la sociedad comercial, ¿no? O sea que el orden espontáneo en el tema social es lo mismo que el orden espontáneo en la naturaleza física, lo que pasa es que cambia de naturaleza, ¿no? Estamos hablando de otra naturaleza, estamos hablando de un ser humano en conocimiento disperso, ¿no? Eh, Voy a citar de vuelta a Santo Tomás de Aquino para que se vea que esta naturaleza humana, de la que hablamos después del pecado original, y que es la condición para el orden espontáneo, es una naturaleza humana de la cual Santo Tomás de Aquino tenía plena conciencia. No estamos hablando de seres humanos perfectos en la virtud. La perfección en la virtud no es el fundamento ni del orden social ni de la naturaleza humana. Este párrafo donde Santo Tomás de Aquino habla de la ley humana, de las características de la ley humana, lo dice claramente, ¿no? La ley humana se establece para una multitud de seres humanos, la mayor parte de los cuales no es perfecta en la virtud, ¿no? De esta manera, la ley humana, la ley natural sí, pero la ley humana no prohíbe todos los vicios, sino solamente los más graves, que es posible abstenerse en la mayor parte de los seres humanos, como son los homicidios, hurtos y otras cosas semejantes, ¿no? Una concepción así de naturaleza humana es algo que Adam Smith hubiera suscrito sin ningún problema, ¿no? Porque es esto lo que la escuela escocesa tiene en mente cuando habla de los incentivos necesarios para una sociedad comercial, ¿no? Por eso ahí puse la referencia, ¿no? Esto tiene directamente que ver con la noción de naturaleza humana de la escuela escocesa, o sea que en estos autores el ser humano no es ni ángel ni demonio, sino que es una naturaleza humana mixta, ¿no? Una naturaleza humana que tiene una empatía suficiente como para preocuparse de su propia estructura familiar y de su vecindad más próxima, ¿no? Y estos son los incentivos suficientes como para que surja una sociedad comercial donde va surgiendo la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, de los cuales va emergiendo evolutivamente una economía de mercado, ¿no? Bien, y todo esto tiene una importancia fundamental en el tema empresarial, como dije antes, ¿no? En un autor como Ludwig von Mises, ya en su Tratado de Economía, la acción humana, en 1949, la capacidad empresarial era esencial para, ¿no?, ver oportunidades de ganancia en el mercado. En Hayek el aprendizaje era la característica, la capacidad de aprendizaje bajo precios libres y libertad de entrada al mercado es el factor empresarial. En Israel Kirzner, el gran discípulo de Ludwig von Mises en Estados Unidos, uno de sus grandes discípulos, la alertness empresarial, la capacidad de ver oportunidades de ganancia en el mercado, es esencial para la vida empresarial. Y en todos estos autores, fíjense, la creatividad intelectual que implica la capacidad empresarial es algo distinto a la sola racionalidad algorítmica, es algo distinto a la sola capacidad de cálculo. O sea, la empresarialidad no es calcular, la empresarialidad es crear, ¿no? Eh, pero, por supuesto, acá una aclaración fundamental, eh, cuando estos autores hablan de ganancia, están hablando de ganancia empresarial como un signo, como una especie sí, de señalamiento
del mantenimiento de la capacidad empresarial en el mercado. Desde luego, todo esto tiene que ser cubierto por una antropología cristiana donde obviamente la ganancia no es el fin último de la vida humana, sino que la ganancia empresarial tiene que ser ubicada dentro de una acción humana cuya moralidad tiene que ver con el objeto, fin y circunstancias. El fin último de la vida humana es Dios, no es la ganancia empresarial, pero en la empresarialidad como vocación, la ganancia funciona como un signo de que estamos asignando correctamente los precios de los factores de producción a la escasez relativa de los bienes señalado por los precios de los bienes de consumo en el mercado, ¿no? Este, por lo tanto, se puede ser un buen empresario desde el punto de vista de la asignación de recursos, pero se puede ser una mala persona. Pero se puede ser un buen empresario y a la vez una buena persona si la ganancia empresarial está dentro, ¿no?, de una perspectiva moral de la vida humana donde el fin último pasa por la relación con el prójimo y por la relación con Dios. Eh, Desde luego hay temas que quedan abiertos, ¿no? Como cuánto mercado, ¿no? Cuando decimos que la economía de mercado es compatible con la antropología filosófica, viene una típica dicotomía. Estamos hablando, ¿no?, de una nula intervención del Estado, de una total intervención del Estado. Bueno, la palabra cuánto mercado se responde desde la antropología cristiana, desde el principio de subsidiariedad, ¿no? Eh, o sea que el Estado no debe hacer aquello que los particulares pueden hacer. Pero luego viene un gran debate de teoría económica acerca de qué es lo que el mercado puede hacer. Y entonces ahí hay temas debatidos, clásicamente debatidos. Eh, por ejemplo, la moneda, los bienes públicos, las externalidades. ¿El mercado puede ocuparse de moneda, bienes públicos y externalidades? Bueno, los economistas de la escuela austríaca dicen que sí, otros economistas dicen que no. Yo lo que siempre digo al respecto es que no hay una doctrina católica que pueda dictaminar sobre esto, sino que este es un tema opinable, depende de la escuela económica en la que estemos, la respuesta que vamos a dar. Si un economista que viene de la escuela austríaca dice que el mercado puede ocuparse de la moneda, entonces el principio de subsidiariedad va a implicar que el Estado no debe hacer aquello que el mercado puede hacer en el patrón monetario, por ejemplo, en el tema monetario. Pero si alguien está formado, por ejemplo, en Keynes, bueno, en ese caso va a decir sí, el Estado tiene que ocuparse de la moneda, y yo creo que este es un tema de libre debate entre los católicos, igual que el tema de los bienes públicos y las externalidades. Otro tema que, sin embargo, queda pendiente es si en un sistema económico puede darse la alienación en el sentido de, este, eh, hacerse otro, en el sentido de perder la propia personalidad, en el sentido de caer en la masificación, de caer en una especie de consumismo, ¿no?, que nos haga perder el fin último de la vida. Bueno, eso es un peligro de la naturaleza humana después del pecado original, pero no es que sea una característica necesaria del mercado, es un peligro de la naturaleza humana que se puede dar en cualquier sistema social. Eh, que los precios sean señales de la escasez relativa de los bienes, y que haya verdaderamente verdaderamente una especie de ley de oferta y demanda que vaya determinando los precios libres, no niega para nada la ética de los precios, ¿no? La ética de los precios entra dentro del derecho de propiedad como precepto secundario de la ley natural. La respuesta habitual es que cuanto mayor sea el desarrollo de una economía de mercado, ¿no?, los precios van estando cada vez más de acuerdo con lo que los escolásticos llamaban la común estimatio del mercado, ¿no?, lo que se llama habitualmente el precio de mercado, ¿no? Hay todo un debate sobre los precios de monopolio en la Escuela Austríaca de Economía, y de vuelta son cosas abiertas al libre debate. Y lo mismo se podría decir con la ética empresarial, ¿no? Creo que el eje central de la ética empresarial pasa por la ética del laico, ¿no? O
O sea, desde la Lumen Gentium es usual en ambientes católicos decir que todos estamos llamados a la santidad por medio de la santificación de nuestro trabajo y de la familia, ¿no? Entonces, cualquier vocación es medio de santificación y por lo tanto, aunque esto se diga poco, aunque esté poco desarrollado, la vida empresarial también es algo en lo cual alguien se puede santificar. Eh, Simplemente, en ese caso, eh, hay que tener en cuenta elementos que hay que tratar un poco más, que están poco estudiados, pero elementos tales como que hay que saber estar desprendido espiritualmente de los bienes, como en cualquier vocación, y que hay que siempre mirar al otro en tanto otro y no perder la mirada al prójimo. Pero esto no solamente en la vida empresarial, sino en cualquier situación humana, en cualquier vocación humana, en la ética del profesor, en la ética del sindicalista. Estos son elementos comunes, pero que tienen que desarrollarse cada vez más. Hay bibliografía actual sobre este tema, y yo creo que debemos recorrer de vuelta el camino que fue señalado por Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, cuando habló de una ética de cuando habló de una ética de la creación y un derecho a la iniciativa económica, y por lo tanto la vida empresarial fue colocada dentro, ¿no?, de una perspectiva de antropología teológica cristiana, ¿no? Bien, yo creo que he dicho muchas cosas, he preferido decirlas rápido para dejar lugar a las preguntas. ¿Está? Entonces, ahora es lo que podemos hacer, así que aquí me tienen. Yo considero que las preguntas, los acuerdos y los desacuerdos y los comentarios forman parte esencial de la vida académica, no son una molestia, al contrario, forman parte del orden espontáneo de la vida académica. Bueno, así que ahora me someto a las críticas y a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Yo la verdad que quería partir con una pregunta en el marco de la antropología filosófica cristiana que se expone. ¿Cómo Sí. podríamos abordar desde una perspectiva ética la formación de precios en una economía de mercado? En particular, por ejemplo, ¿cuáles serían los límites morales o las consideraciones humanas que debiesen guiar, por ejemplo, fijar precios en contextos de ya sea de crisis o de escasez, sin que caemos en un intervencionismo que sea incompatible con el concepto de libre mercado y de la filosofía de Hayek? Bien, si la propiedad privada es un precepto secundario de la ley natural, eh, la noción de precio se deriva directamente de la noción de propiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si alguien, si alguien me preguntara, Gabriel, ¿en cuánto vendes el piano que has heredado de tu madre? Y yo digo, no, no lo vendo. Bueno, eso sería similar a decir que el precio sube al infinito, porque no lo vendo. Este, ¿no? Ahora, ¿tengo derecho a decir no lo vendo? Sí, tengo derecho porque la propiedad privada es un precepto secundario de la ley natural. Ahora, en el ejemplo que acabo de dar, no hay ningún problema porque nadie está demandando el piano de mi madre. ¿Está? Pero vamos a suponer que hablamos de los precios de los bienes y servicios habituales en una economía de mercado. Los bienes y servicios que tengan que ver con la salud, con la alimentación, con la educación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí no queda más que afirmar que para que haya una tendencia a la baja en los precios de los bienes de consumo, tiene que haber un aumento de la oferta y para eso tienen que estar dadas las condiciones de una economía de mercado, o sea, tiene que haber un sistema jurídico que garantice la paz y la estabilidad jurídica y política, de tal manera que haya un incentivo al ahorro, a la inversión, y por lo tanto a una mayor oferta de bienes y servicios en el mercado. Eh, este, eh, en cuanto a la acción individual, creo que lo que corresponde a la ética es comprar y vender en cuanto a la estimación común del mercado. Si hay una situación de urgencia, creo que el cristiano debe saber desprenderse de los bienes, pero esto ya no es una respuesta económica. O sea, si yo tengo una farmacia y hay una situación de urgencia, yo sí
puedo regalar el stock que tenga en la farmacia, pero eso no es una solución económica. Hay que tener en cuenta que en ese caso se acaba la oferta de medicamentos y la pregunta es cómo aumenta nuevamente la oferta de medicamentos. Y entonces, la caridad con los propios bienes es una acción que a veces puede estar recomendada, ¿no? Pero no es una solución económica, ¿no? La pregunta es siempre cómo aumentar la oferta de bienes y servicios, ¿no? Entonces, y para eso no hay más remedio que crear las condiciones de una economía de mercado estable, donde haya una sana anonimia de las relaciones entre oferta y demanda. ¿Y a qué me refiero con anonimia? Me refiero que cuanto más desarrollada esté la economía de mercado libre, hay instituciones, como por ejemplo los supermercados o los bancos, donde la oferta y la demanda se encuentran en situación donde las consideraciones personales quedan sanamente de lado, ¿no? Entonces, si yo voy a poner mis ahorros en un banco, en una economía de mercado, la tasa de interés no va a depender de la furia que el cajero tenga conmigo. Va a depender de la tasa de interés de mercado. No sé si me estoy explicando, esto es muy, muy importante, ¿no? Este, pero para esto tiene que haber condiciones de crecimiento y desarrollo, que son las que lamentablemente en Latinoamérica están sistemáticamente postergadas, ¿no? Así que bueno, esto es lo más rápido que podría contestar en este momento. Muchas gracias, profesor. Nicolás, procedo a leer las preguntas de los participantes o usted las ve. Sí, sí, yo Ya, creo que es mejor que las leas, Cristo. ya. Gaby Donoso pregunta, ¿cómo compatibilizaría usted la noción tomista de bonum comune con fin intrínseco del orden político, con la noción austriaca de mercado como un proceso espontáneo regido por fines individuales? La manera en la cual yo lo compatibilizo es que el bien común, por lo menos a partir de la doctrina social de la Iglesia de Pío XII en adelante, es el conjunto de condiciones de vida social que garantizan y facilitan el desarrollo de la persona humana. Ahora, ese bien común, por lo tanto, no es un bien particular, sino que es un bien esencialmente participable, esto viene de Santo Tomás, a todos los que están integrando ese marco social. Ahora, en el mundo moderno, el bien común esencialmente participable a todos los que integran el marco social es una constitución que garantice la limitación del poder. Las sociedades organizadas bajo una constitución federal que garantice las libertades individuales y la libertad y la división de poderes y una Corte Suprema de Justicia como garantía de libertades individuales, un control de constitucionalidad, eso, en ese sistema jurídico se concreta el bien común, ¿no? Y en ese sistema jurídico no solamente se produce efectivamente el respeto a las libertades individuales, sino que en ese sistema jurídico se dan las condiciones de propiedad y de libre contrato para que se desarrolle una economía de mercado. Por lo tanto, una economía de mercado sería un resultante de un orden jurídico liberal clásico que garantice las libertades individuales, y a eso lo llamo bien común. Por lo tanto, la economía de mercado formaría parte del bien común. Ahora, de vuelta. Esta respuesta que estoy dando es general. Depende de la escuela económica en la que estemos formados, los casos específicos que podamos debatir, ¿no? Por ejemplo, ¿hay bienes públicos que merecen una intervención del Estado? Bueno, depende de la teoría económica en la que estemos formados, ¿no? ¿Hay externalidades negativas que se pueden solucionar por el mercado o no? Depende de la teoría económica en la que estemos formados. La escuela austríaca, como ya les dije, eso no he tenido tiempo de explicarlo, es propensa a que la mayor parte de los bienes públicos sean de gestión privada. La escuela austríaca opina que las externalidades negativas se podrán ir privatizando en la medida que se vayan descubriendo nuevos derechos de propiedad, y la escuela austríaca de economía opina que la moneda debe ser libre, que no tiene que ver con el Estado, ¿no? Pero no puedo tratar ahora estos temas. Bueno, si quieren sí, puedo hablar de ellos el poquito tiempo que tenga, pero les estoy haciendo estas aclaraciones porque yo sé que alguien puede estar pensando, ah, no, pero ¿qué pasa con esta cuestión? ¿Y qué pasa con esta otra? Bueno, todas esas supuestas excepciones tienen que ver sobre todo con estos temas, bienes públicos y externalidades. Y depende un poco de la teoría económica en la que estemos formados. Y ahí
Los católicos podemos opinar libremente, no hay una doctrina católica sobre esos temas. Esos son temas de teoría económica que sencillamente tenemos que tener el cuidado de que no sean contradictorios con la antropología teológica fundamental y que es el cuidado que yo trato siempre de tener, ¿no? Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Miguel Cordero pregunta, ¿una economía de mercado no puede darse en un contexto de Estado intervencionista? ¿Qué acciones puntuales debería desempeñar la Iglesia en ese contexto? A ver si entendí bien. Si una economía de mercado puede darse en un contexto intervencionista, ¿esa fue la No, pregunta? no, no, no. Si una No. economía de mercado no puede Ah, darse en un contexto de Estado intervencionista. ¿Qué mm. acciones puntuales debería desempeñar la Iglesia en ese contexto? Bien, a ver. Eh, la economía de mercado en principio es contraria a lo que se podrían llamar clásicas intervenciones estatales a las variables fundamentales de la economía. O sea que en una economía de mercado no debería haber precios máximos, precios mínimos, control de cambio, control de la exportación y la importación, salarios mínimos, etcétera, etcétera. Porque la Escuela Austríaca de Economía insiste en la importancia de los precios libres, como coordinación de conocimiento disperso, ¿no? Y cuando hablamos de precios libres, hablamos tanto de los precios de los bienes de consumo, como de los precios de los factores de producción, como del tipo de cambio, como de la tasa de interés, etcétera, etcétera. Ahora, hay alguna circunstancia por la cual haya una intervención estatal justificada. Bueno, en esto los economistas de la escuela austríaca han pensado diferente. Les interesará saber que Hayek, particularmente, en varias de sus obras, admite que los gobiernos municipales tengan una capacidad discrecional de producir ciertos bienes públicos ante situaciones de emergencia. O sea, este, supongamos que tenemos una situación donde se necesita indispensablemente un medicamento. Bueno, la respuesta de Hayek sería, dejen que el mercado opere, no intervengan en el mercado, dejen los precios libres, pero un gobierno municipal podría, ¿no? Comprar determinado stock de medicamentos, venderlo a un menor precio, distribuirlo, ¿no? ¿Por qué esta aclaración con respecto al gobierno municipal? Que como ustedes pueden ver es una clásica aplicación del principio de subsidiariedad. Porque Hayek considera que los estados centrales, federales, nacionales, cuando ellos mismos directamente producen y distribuyen bienes públicos, son una especie de agujero negro de gasto público incontrolable. En cambio, las administraciones más pequeñas en relación al gobierno nacional pueden ser controladas, como era en la tradición norteamericana, aunque esto dejó de serlo, pueden ser controladas por los habitantes del municipio, no taxation without representation, lo cual evita un gasto público indiscriminado y lo cual evita la deuda pública, la inflación y los impuestos confiscatorios. Entonces, lo que estoy diciendo es que Hayek admite el principio de subsidiariedad de la Iglesia Católica y lo dice con esos términos, cosa que habitualmente causa escándalo, tanto en algunos amigos míos liberales que tengo como en algunos amigos católicos. Cuando yo les digo que Hayek, con estos términos, ¿no?, admite el principio de subsidiariedad de la Iglesia Católica, se escandalizan todos, unos a favor, otros en contra. Yo no me escandalizo nada, pero para esto tiene que haber una reforma institucional, donde el Estado federal le esté constitucionalmente prohibido producir y distribuir ciertos bienes públicos, mientras que se le admita así a los gobiernos municipales hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer esto en cada país? ¿Cómo hacerlo en Argentina, en Chile, en Perú, en Centroamérica? Depende de cada región. Los que estudien economía de ustedes sabrán que me estoy refiriendo, independientemente del término que queramos poner, estoy hablando de una división administrativa del territorio donde haya, eh, donde haya territorios económicamente autosustentables, que puedan basarse en sus propios impuestos y que no dependan de los impuestos del gobierno nacional, ¿no? Esto es lo que Hayek propone y esto es lo que permite una correcta aplicación del principio de subsidiariedad, ¿no? Así que bueno. Muchas gracias, profesor. Nicolás, ¿sigo con la tuya o Sí, por favor. ya? Profesor Zanotti, Nicolás Fuentes pregunta, la filosofía Adela Cortina ha popularizado el concepto de aporofobia, el rechazo al pobre por el hecho de ser pobre,
no al extranjero ni al diferente, sino específicamente al que carece de recursos. Desde la filosofía cristiana, esto es una grave negación de la dignidad de la persona. En ese marco, ¿cómo responder a quienes piensan que solo mediante el intervencionismo estatal se puede combatir esta exclusión? ¿Y qué respuesta ofrece, en cambio, una economía de mercado que se inspira en la escuela austríaca, en diálogo con una antropología cristiana? Bien, en una economía de mercado, en la medida que esté funcionando correctamente, en la medida que se la deje funcionar, va a haber una tendencia al aumento de los bienes de capital, un aumento a, una tendencia al aumento de salarios reales porque el nivel de capital tiende a aumentar a una mayor velocidad que el aumento de la población. Por lo tanto, los salarios tienden al alza. eh, las pequeñas y medianas empresas pueden prosperar porque no hay reglamentarismos asfixiantes por parte del Estado que impida el progreso de las llamadas pequeñas y medianas empresas. Hay entidades de bien público que no tienen fines de lucro y que forman parte de una sociedad libre y que permanentemente están tratando de producir acciones beneficiosas en salud, educación y seguridad social. Hay seguros privados, hay familias, o sea, hay toda una estructura, hay toda una estructura de sociedades intermedias, como las había en los Estados Unidos y como muy bien destacó Tocqueville en La democracia en América, que junto con la economía de mercado permiten ocuparse de las personas de menores recursos. Y finalmente hay un principio de subsidiariedad que, como expliqué antes, permite ocuparse de situaciones de emergencia, ¿no? Así que la verdad, filosofías que tengan un menosprecio a la persona dependiendo de sus menores recursos, yo no la vi en ningún economista austríaco, jamás he visto eso, en ningún economista austríaco. Eh, bueno, y menos, menos en la escuela de pensamiento que yo estoy representando, que ustedes me van a decir, ¿qué escuela estás representando? Bueno, muchas de las cosas que yo estoy diciendo han sido escritas por los pensadores del Acton Institute en Estados Unidos, Michael Novak, Robert Sirico, Sam Gregg, ¿no? Y todos ellos han tratado de relacionar la economía de mercado con la solicitud de rei socialis, la centesimus annus, el derecho a la iniciativa económica, ¿no? Y sobre todo esa visión que se dio en ese momento de la visión de la doctrina social de la Iglesia, de la economía de la creación, de la economía de creación de riqueza, ¿no? Y de alguna manera ese fue un esbozo de cómo tratar dentro de la doctrina social de la Iglesia el factor empresarial, ¿no? Cosa que luego no se siguió tratando, pero yo creo que todos debemos seguir por esa línea porque finalmente forma parte del mensaje de la Lumen Gentium, la santificación de la vida laical, la santificación de la vida del laico, ¿no? Solamente una filosofía marxista muy profunda impediría que nosotros concibiéramos a la empresarialidad como ocasión de santificación, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta que está en el chat, Félix Anduesa pregunta: creo que los temas éticos y antropológicos han estado dentro de la economía desde su origen. Por ejemplo, si hablamos de Adam Smith, que recordemos que antes que economista era filósofo, Sí, presenta algunas de estas nociones en la teoría de los sentimientos morales. En ese sentido, ¿cuál sería la motivación para hacer explícita la relación entre bases cristianas y el mercado en este sí, momento? sí, es un poquito lo que esbocé en la charla. La concepción de empatía de Adam Smith, o sea que el ser humano tiene una tendencia a ocuparse, a que su ámbito de influencia llegue a su ámbito familiar y al ámbito de vecindad, esa noción de naturaleza humana, en mi opinión, hay que relacionarla con la antropología teológica cristiana porque tiene todo que ver con la naturaleza humana después del pecado original. Después del pecado original hemos quedado así. Es una naturaleza humana que puede ocuparse de la familia y los vecinos, pero no puede ocuparse del mundo entero. Y la manera de explicar eso desde el punto de vista ético es que el ser humano, en cierta medida, no debe ocuparse del mundo entero. Y eso tiene que ver con la conciencia de que no somos Dios y de que los gobiernos no son dioses y que lo que tienen que hacer es dejar que los seres humanos persigan sus proyectos de vida
y prosperen dentro de la humildad de sus proyectos vitales. Yo creo que eso está totalmente dentro de una antropología cristiana después del pecado original. Ahora, ¿existen los casos del héroe, del santo? Claro que sí, y son muy deseables. Y en cierta medida todos deberíamos serlo, pero esto está muy poco estudiado. La base de la vida social no consiste en el heroísmo moral. Es obvio que si todos fuéramos santos, entonces la sociedad sería muy buena y no necesitaríamos legislación, no necesitaríamos constitución. Este, la clave, sin embargo, de una filosofía social que tome al ser humano como es una superación entre filosofías jovesianas que consideran que somos criminales absolutos y que no tenemos remedio, por un lado, y otras filosofías que dicen debemos ser todos santos porque esa es la base de la vida social, lo cual es imposible y que conduce como rebote, como reacción a filosofías jovesianas pesimistas. No, la filosofía de Adam Smith, si se la estudia bien, es la superación de esa dicotomía. Y, por supuesto, Adam Smith no era teólogo, pero la relación entre lo que dice Adam Smith y el ser humano después del pecado original es uno de los programas de investigación más fructíferos. Y ustedes me van a decir, en algún lugar está que sea magisterio, esto no quiere decir argumento de autoridad, pero quiere decir en algún lugar de la doctrina social de la iglesia está, sí, sí, lo que pasa es que no se siguió tratando, pero debemos seguirlo tratando. Está en la Santísimos Annus, y me acuerdo bien porque tuve que estudiarlo, en el número 25 de la Santísimos Annus hay una explícita referencia al ser humano, al pecado original y a la vida social. Esa perspectiva debe seguir siendo estudiada profundamente. Eso. Si no hay más preguntas, bueno, agradecemos profundamente al doctor Gabriel Zanotti por la generosidad al compartir sus conocimientos y reflexiones con nosotros. Y también Eh, a todos ustedes, pero, una pregunta, ¿alguien habló? Ah, yo ya sí. les mandé el PDF de mi libro al respecto, ¿no? Sí, sí, profesor. Sí, Bueno, nosotros lo compartimos. compártanlo y cualquier cosa me escriben, todos tienen mi email. No es que me esté recomendando mi libro por ser el mío, sino porque ahí está toda la bibliografía correspondiente y está toda esta perspectiva que no es propia mía, sino que es una escuela de pensamiento que muchos ya la están compartiendo, ¿no? ¿Ok? Bien, Eso, bien. Entonces, antes de despedirnos, bueno, como les decía, agradecemos por sus conocimientos y reflexión. Muy, muy enriquecedora la charla, las preguntas igual. Así que antes de despedirnos, queremos extenderle la invitación a participar en la primera jornada internacional sobre el fenómeno de inteligencia artificial, que se realizará de manera virtual entre el 26 y el 28 de mayo. Esta es una instancia abierta, interdisciplinaria y que tiene un gran nivel académico. Se enviarán más detalles a los correos en los próximos días. bien, muchas Perfecto. gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Christopher, y a todos los que Muchas hoy gracias a estuvieron todos. presentes. Ha sido una muy bonita ocasión de diálogo, de reflexión, y esperamos seguir contando con usted, profesor Gabriel, en futuras instancias. Por supuesto que sí. Bueno, Muchas gracias, que tengan Muchas una muy gracias a buena todos. noche. hasta luego. Hasta luego.